llega septiembre, empiezan a aparecer un montón de consultas de gente que quiere como cuidarse, quiere estar mejor, porque la ropa empieza a estar un poco más suelta y demás, y la verdad que se sienten algunos tal vez un poco más incómodos con el cuerpo y demás. Entonces está buenísimo escuchar, me parece, esas demandas de parte de las personas. Entonces siempre está bueno como indicar un cierto cuidado, como siempre digo y trato de transmitir en esta columna, desde el propio conocimiento del propio cuerpo, ¿no? Y hoy traje un tema que tiene que ver con algo bastante reciente de lo que se está hablando, de muy pocos años para atrás, 10, 15, 20 años para atrás, no mucho, y que justamente tiene que ver con algo muy interno de cada uno, que tiene que ver con la microbiota intestinal, ¿sí? Y vamos a ver qué es la microbiota intestinal y cómo poder cuidarnos desde este concepto que parece medio raro con las palabras y demás, pero que es súper sencillo y muy lindo de transmitir a cualquier edad. Yo lo trabajo también con chicos y niños muy chiquititos y la verdad es que tiene algo de divertido esto, ¿sí? Así que si quieren Bien, podemos ver la presentación y les comparto la dale. presentación. Dale, muy bien. Podemos decir que la microbiota en principio es una especie de calma para los primerizos, porque cuando vemos que nuestros niños por ahí comen tierra, comen Claro. cualquier cosa que encuentran, no, pero bueno, le va a favorecer a la microbiota, lo primero que nos dicen. Ah, mira, eso nunca lo había escuchado yo. Totalmente, sí, totalmente, porque justamente hay algo que acá, no sé si lo ven antes de la presentación, ¿se ven? Sí, 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 ahí Bárbaro, estamos terminando de recuadrarla porque está medio mal encuadrada, pero ese es un tema nuestro, perfecto, ¿eh? Vos la tenés bien. bien, bárbaro. Bueno, se está hablando, sí, un poco lo que dice Santi, que es la microbiota y demás, de que el intestino, nuestro intestino, puntualmente más que nada el intestino grueso, ¿sí? Para por ahí recordar un poco, clases de biología, aparato digestivo, tenemos el intestino delgado y el intestino grueso, ahora lo vamos a ver en una foto. Mayormente la microbiota intestinal se aloja en el intestino grueso, lo que también se llama colon, ¿sí? Bueno, Claro. este intestino es un segundo cerebro, ¿sí? En realidad es una manera de decirlo porque ustedes saben que embriológicamente cuando se forma el embrión, se forma primero el intestino y luego el cerebro, ¿sí? Entonces es una manera de decir, tendría que estar entre comillas el segundo cerebro, pero lo que Mirá, vamos con esto, sí, sí, embriológicamente es muy llamativo esto, se forma primero el intestino y después se entra en formación el cerebro del embrión. Pero ¿qué pasa? Funciona, ¿sí? En muchos aspectos como un cerebro, por eso antes se pensaba que todo lo que pasaba a nivel de colon, de intestino grueso, era de desechos y tenían que salir y demás. Sí, es verdad que tiene que salir, la materia fecal sale por el intestino grueso, pero también está bueno saber que hay una relación, ¿sí? Entre el intestino y el cerebro, ¿sí? Que se relacionan continuamente, es como una autopista que va y que viene, y afecta en nuestro estado de ánimo, en nuestra salud intestinal, pero también en nuestros comportamientos, ¿sí? Es muy, muy interesante. Y la verdad que por eso me parecía que estaba bueno como traer el tema, pensar el cuidado que cada uno quiere hacer ahora llegando septiembre y demás, pero desde un lugar muy científicamente comprobado, pero además muy interno, muy de cada uno realmente, ¿sí? Así que les quiero compartir un poco lo que les armé dale, acá. A ver, dale, vamos. hay cosas que le gustan y que no le gustan a esta microbiota. ¿Qué es la microbiota? Son los microorganismos, bacterias, virus, que tenemos en parásitos también que tenemos en el intestino grueso, que es el dibujo, el arco que vemos, ¿sí? Lo de adentro sería el intestino delgado. El intestino grueso es donde se alojan estas bacterias, que no son patógenas. Lo que pasa es que también tenemos patógenas y buenas y malas, podríamos decir, Claro. ¿sí? Cuando hay una disbiosis, cuando hay algo sucede a nivel del cuerpo, estas bacterias malas pueden crecer un poco más y bajar las buenas, ¿sí? Por ejemplo, con una simple toma de antibióticos. Por eso, hoy en día, por suerte, se está postergando muchísimo la toma de antibióticos, salvo que dé positivo, digamos, sobre una bacteria. Bueno, tengo una bacteria en el cuerpo, bien, tengo que tomar antibióticos, porque el antibiótico mata las bacterias. Pero ¿qué pasa, chicos? Nos mata las bacterias buenas y nos mata las bacterias malas también, las dos cosas. Entonces, por eso es importante no abusar del uso de antibióticos, que es una de las causas principales que hace 20 años atrás se recetaban muchísimos antibióticos, y hoy hay un freno, se ve, se evalúa si es viral, y después se hace algún hisopado, por ejemplo, para saber, hoy están muy frecuentemente las gargantas rojas en los niños y demás, bueno, hay hisopados que nos dicen, es bacteriano o es viral, por ejemplo, ¿no?
es muy importante cuidar la microbiota desde los primeros años de vida, ¿sí? Estos microorganismos que viven adentro nuestros, bichitos, como yo les digo a los niños más chiquitos para explicarles, necesitan estar bien alimentados, ¿sí? Y no solamente bien alimentados, sino que también otras cositas, como les puse acá. Por ejemplo, en cuanto a alimento, a estos bichitos que viven en nuestro intestino grueso les gustan mucho las fibras, ¿sí? Pero hay un tipo de fibra en particular que les gustan. Nosotros tenemos en lo que es el reino vegetal, por ejemplo, verduras y frutas, tenemos como una variedad de fibras, ¿sí? Y hay unas fibras que se llaman, como dice abajo, prebióticos, ¿sí? Que son fibras que llegan a mi intestino, las bacterias empiezan a comer, imagínense que se sientan con el platito, con cubierto y demás, se ponen a comer y les encanta ese tipo de fibra que se llama fibra fermentable. Ellas las comen, las fermentan y liberan unos ácidos grasos que mejoran absolutamente en muchas partes de nuestro cuerpo. ¿Sí? Estos ácidos grasos viajan al cerebro y mejoran la salud del cerebro, viajan al pulmón y mejoran la salud del pulmón, viajan a la piel y mejoran la salud de la piel. O sea que fíjense que es bien, bien completo. Gracias a la digestión que hacen estas bacterias cuando comen este tipo de fibras. ¿Qué fibras? Claro, ¿dónde están este tipo de fibras? ¿En qué alimentos? Muy sencillos y los tenemos casi siempre en nuestra alimentación. Lo que se llama, por ejemplo, el grupo de la cebolla, del ajo, del puerro, ¿sí? Que es de la misma familia, en realidad, de verduras. Ese tipo de familia tiene un montón de esta fibra prebiótica que le gusta a las bacterias que viven ahí. ¿Sí? Las comen y las fermentan, ¿sí? Después también hay otras, pero generalmente ahí tenemos mucho y está bueno por eso tenerlo siempre en nuestra alimentación. Diariamente, si podemos tener un mix de estos, de las cebollas, ajo, puerro. ¿Sí? Después también tenemos probióticos. Los probióticos es algo diferente. El probiótico, que hoy también se está escuchando mucho más, y está bueno siempre consultar por ejemplo, con los médicos cuando uno tiene que tomar un antibiótico, si paralelamente podemos consumir probióticos, ¿sí? Porque lo que son los probióticos son bacterias, a diferencia de lo que hablábamos recién, que es alimento, estos son bacterias que entran a nuestro intestino y lo empiezan a colonizar, ¿sí? Se empiezan a interactuar en bacterias entre unas y otras, ¿sí? Y estos probióticos mejoran, es como que refuerzan esta salud intestinal, ¿sí? De lo que me puede hacer, no se tienen que tomar así porque sí, simplemente si hay una condición, por ejemplo, una toma de antibióticos, ¿sí? Claro, eso te iba a decir, a veces recomiendan cuando los nenes, las nenas tienen que tomar antibióticos, que lo acompañen con algún tipo de yogur de esos que vienen preparados. Por ejemplo, lo más sencillo es ir al supermercado y comprar unos yogures que dice que tiene probióticos. Si compramos esos yogures, ya sabemos que estamos incluyendo bacterias que van a mejorar, ¿sí? Y van a seguir como alimentando a toda esta microbiota intestinal, a seguir interactuando entre unas y otras. La contra que tienen estos yogures, chicos, es que tienen bastante contenido de azúcar a veces, ¿sí? Claro. Eso es una contra, pero bueno, ¿quién dice que con la ley del etiquetado frontal tal vez empiecen a mejorar un poco la fórmula de los yogures y empiecen a bajar la cantidad de azúcar que le ponen? Pero sí es verdad que estos probióticos pueden venir de ahí. También en dietéticas algunos probióticos se pueden llegar a consumir, pero siempre consultar con el médico esto de ¿es necesario la toma? ¿No es necesario la toma? Cada médico conoce la historia de cada paciente, así que está bueno, pero saber que justamente funcionan para eso, para reforzar a esta microbiota intestinal que está muy, muy relacionada, como les decía, con, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema inmunológico, ¿sí? Que son las defensas de nuestro cuerpo. Así que ahí tenemos otro beneficio por qué tenemos que cuidar a estas bacterias que viven acá adentro, ¿sí? Después abajo dice alimentos fermentados. Deben haber, bueno, el clásico es el yogur, el que conocemos de siempre. El yogur es un alimento fermentado, es la leche fermentada, ¿sí? Así que ahí estamos consumiendo un alimento fermentado. Esas bacterias que incorporo por medio del yogur ayudan a que mi microbiota esté diversa, ¿sí? Que haya diferentes familias de bacterias, ¿sí? Pero también deben haber escuchado, capaz, se habla mucho del kefir, ¿sí? De la kombucha, del chucrut, ¿sí? Son alimentos fermentados que también podemos llegar a consumir, lo que pasa que no son probióticos. Incluyo bacterias, sí, pero los probióticos están estudiados que realmente hacen un bien para la salud. Los alimentos fermentados, hay una variedad de bacterias y no se puede decir exactamente qué familia de bacterias yo estoy incorporando, ¿sí? Así que si entramos en el mundo de los alimentos fermentados,
bienvenido, pero con mucho cuidado porque es una cocina muy, muy específica entre un alimento fermentado y un alimento que se pudrió. Ahí tenemos que tener una línea muy delgadita, que la idea es que no se cruce, ¿no? Que consumamos alimentos seguros. Porque últimamente se divulga mucho acerca de este tipo de alimentos, ¿no? De kefir, como vos mencionabas, ¿no? Entonces quizás la gente va, compra con la dietética. ¿Qué es el kefir? No lo escuché nunca. Es, digamos, es una fermentación, puede ser láctea o puede ser con agua, ¿sí? Es un tipo de alimento fermentado que lo que vos estás consumiendo es, una vez que entró en contacto con el ácido que va a tener esa bebida, se empiezan a fabricar bacterias en esa bebida, Santi. ¿Qué se come? ¿Tipo un queso? ¿Cómo es? No, es una bebida, es una bebida. Una bebida. Exactamente, sí, es una bebida. Y la verdad que tiene un gusto muy particular, todos los alimentos fermentados tienen gusto muy particular, que no estamos acostumbrados. Ahora en otras partes del mundo se consumen un montón de alimentos fermentados, nosotros no estamos acostumbrados, por eso cuando la recomendación que siempre por lo menos yo doy es, si uno quiere entrar en este mundo de los alimentos fermentados, investigar un poco, si los vamos a hacer en casa, investigar mucho, porque realmente es una cocina muy, muy especial, y empezar a consumirlos gradualmente, muy, muy de a poquito. Entonces, esta bebida que se llama kefir, puedo empezar con un dedito, por ejemplo, y probar a ver cómo lo siento, qué gusto le siento, si me hace bien, si me hace mal. Muy gradualmente puedo ir aumentando la dosis, cada cuerpo es diferente, ¿está bien? Bien, bien. Bueno, y otras cosas que le gusta mucho a la microbiota es moverse, ¿sí? Por lo tanto no le va a gustar el sedentarismo, ¿sí? Movimiento, pero un movimiento que a nosotros nos guste también, ¿no? Porque podamos disfrutar, porque también lo que le gusta es vincularse. Cuando pongo vincularse tiene que ver con estar en contacto con otros, ¿sí? Cuando estuvimos en la cuarentena, que estuvimos cero contacto, solamente con nuestra familia, ¿sí? Ahí, en ese momento, en nuestra casa, solamente teníamos un cierto grupo de bacterias, que es las bacterias que tenemos cada uno de los que conforman la familia. Nos faltaba la variedad de bacterias que nos hacen cuando estamos con otros, ¿sí? Esto que decía Santi de los niños jugando con la tierra, que está todo bien, claro, eso faltaba, ¿sí? A muchos niños no pudieron jugar con la tierra y estaban dentro de departamentos, ¿no? Y eso realmente afectó muchísimo a otras partes del cuerpo, a la salud en general. Entonces el vincularse a la microbiota le encanta, ¿sí? Y otra cosa que parece menor, pero no lo es la calma, ¿sí? Que tiene que ver con, bueno, lograr momentos de calma y no vivir en un estrés crónico, ¿sí? El estrés crónico lo perjudica mucho. Estrés crónico, ¿no? Porque estrés siempre hay algo de estrés en la vida y demás, pero algo que uno note como que todo el tiempo estoy como en esta misma situación de estrés, de tensión, de alarma, por ejemplo. Así que buscar ahí estrategias para la calma. Cada uno tendrá como la manera de llegar a la calma, ¿sí? Buenísimo, buenísimo. Bueno. Así que un poco esto es todo lo que le gusta a la microbiota. Y nada, quería comentarlo porque me parece que es interesante, ahí está, para poder cuidarse desde este lugar también, ¿no? Estas fibras que dijimos que ya las contraconsumimos en nuestra alimentación, bueno, ahora ya sé que me le hacen muy bien a mi microbiota, y como dijimos, sistema inmunológico, salud intestinal, ¿sí? El mismo intestino, salud cerebral, la piel, los pulmones, ¿sí? Tantos niños con temas respiratorios hoy por hoy, bueno, revisemos la alimentación de esos niños, ¿sí? ¿Qué están consumiendo? Así que es una cosa muy, muy general y me parece que es bienvenido septiembre y bienvenido este cuidado desde la microbiota. Buenísimo, así que arrancar septiembre metiéndole a la cebolla y al puerro. Exacto. Tengo una pregunta, Sabri. Sí. Vos sabés que yo tomo todas las mañanas jugo verde, el jugo verde con apio, kiwi, le pongo espinaca, pepino. ¿Puede afectar? ¿Viene bien? Viene súper bien porque ahí estás consumiendo todas las vitaminas y minerales de esas frutas y verduras. Nada más que en vez de masticándola, las estás consumiendo en forma de jugo, ¿sí? Pero lo importante es que son antioxidantes las vitaminas y minerales que vienen del lado de las verduras y de las frutas. Así que súper, súper bien. No tienen un tipo de fibra fermentable, como decíamos recién, pero siempre está bueno la variedad de fibras, ¿sí? No solamente que sea fermentable, sino que también hace una variedad. Por eso, mucho color. Cuanto más color tengamos en el día de frutas y verduras, vamos bárbaros, ¿sí? De ahí tenés el grupo de los verdes, y después en el resto de los días cambias de los colores. Eso está bueno. Habría que variar.
variar totalmente, no quedarnos siempre con un mismo color de fruta y verdura, ¿sí? Eso es súper importante.